Hay conceptos que son casi clichés, son tan clichés que la gente ni siquiera se plantea nada sobre esos conceptos. Los repite una y otra vez, pero realmente no profundiza en él. Es como una especie de carga heredada, generación tras generación, donde nadie realmente se plantea nada. Y se parece un poco al teléfono estropeado, donde uno dice una cosa, luego lo transmite a la siguiente generación, ligeramente distorsionada, en este caso ligeramente vulgarizada o simplificada, y al final, básicamente, estamos ante un cliché, un concepto tan vacío, tan simplón, tan lisológico, que sorprende que la gente lo siga repitiendo como si fuera un aforismo de Pablo Coelho. Ese concepto es la democracia. Así que realmente la gente sabe lo que es la democracia, o lo único que hace es repetir lo de que es el sistema menos injusto que conocemos. ¿En serio es el sistema menos injusto? No nos podemos imaginar un sistema mejor. Es más, no podemos criticar el concepto y mejorarlo en algo. Es como comprar un coche y jamás arreglarlo y llevarlo siempre igual, y se va envejeciendo, sus piezas se van estropeando. De hecho, nacen mejoras tecnológicas para el coche como el frenos ABS, el airbag o los elevalunas eléctricos, pero nosotros continuamos con el mismo coche y no cambiamos nada. Decimos simplemente, el coche está bien, es el coche menos malo al que podemos aspirar, y nada cambia, y repetimos una y otra vez lo mismo. Sin embargo, la democracia no es tan sencilla de definir y por tanto no es tan sencilla de defender, al menos en abstracto. Si quieres defender la democracia, tienes que defender un tipo de democracia concreto con unas particularidades muy concretas y no simplemente la democracia en abstracto. Porque si defiendes la democracia en abstracto, también estarías defendiendo, por ejemplo, que si la mayoría de la gente de un país saliera a la calle pidiendo y votando muy democráticamente que no deberíamos dar trabajo a los homosexuales, por ejemplo, ¿eso nos parecería bien o mal? ¿Nos parecería realmente el mejor de los sistemas posible? ¿Veis cómo la democracia no es tan defendible cuando la ponemos en práctica? Porque la democracia significa muchas cosas y depende del tipo de democracia que practiquemos y depende de qué regulaciones subyazcan a esta democracia, nos parecerá mejor o peor. Y de hecho, seguramente gracias a la tecnología podríamos llegar a practicar un tipo de democracia que se parezca muy poco a la democracia que estamos cultivando hoy en día. Es como definir qué son las drogas. Las drogas son el porro, el LSD, la marihuana, pero claro, eso es un nivel puramente técnico, pero hay otro nivel que está unido a este, que es por ejemplo el nivel de Timothy Leary o de Huxley, que establecen la teoría de la psicodelia, del transmundo y de todo lo demás. Con la democracia pasa lo mismo, tal y como se establece en España. Vamos a dejarnos de Pericles y de tal y como lo definían los griegos. ¿Qué es la democracia? Todo el mundo que ha votado 4 o 5 veces sabe más o menos lo que es la democracia a nivel técnico. Es decir, la democracia es un procedimiento por el cual cada 4 años se elige el Parlamento, el gobierno, las autonomías, etcétera, etcétera. Eso es una definición técnica del asunto, funcional. Pero luego viene el nivel ideológico o nematológico, que es cosa distinta. Por ejemplo, la democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, eso es ideología, porque ¿qué es el pueblo? La libertad, la igualdad. La democracia es igualdad, es libertad. Eso ya es ideología. Y ahí es donde nos perdemos. Sin embargo, las definiciones ideológicas son tan importantes como las técnicas. En conclusión, técnicamente la definición de democracia es bastante similar. Pero si introducimos el elemento ideológico, entonces la definición de democracia puede ser completamente distinta. Luego hay una confusión entre democracia procedimental y democracia política. Por ejemplo, imaginemos un autobús con 60 personas. Llegan a un cruce y el conductor pregunta, ¿dónde vamos? Podemos ir por esta carretera o por la otra. A ver, democráticamente vamos a solucionarlo. Todo el mundo vota y lo que diga la mayoría es lo que hace realmente el autobús. Eso es una democracia procedimental, pero eso no tiene nada que ver con la democracia política. Por eso es tan difícil unir la democracia a nivel técnico con la estructura de la sociedad. Es decir, por ejemplo, ¿qué conexión hay entre la democracia y la libertad? Puede haber una conexión muy poderosa, pero
también puede haber una conexión muy espuria. Todo depende de cómo se plasme políticamente esa democracia procedimental. Luego está el tema de la ilusión democrática. Tú eliges, esa es la idea. Tú eliges, tú decides. Eso es la ilusión democrática. Es decir, que cada individuo cree que está decidiendo el resultado. Pero esto es una pura ilusión porque realmente él no decide. Porque si hay 20 millones de votantes, la intervención de uno es aleatoria respecto a la de los demás. Él no decide nada realmente. La democracia es la resultante, pero él no decide nada particularmente. Es un átomo estadístico que no decide nada. No es importante. Es como jugar a la lotería. ¿Eso significa que no debemos votar? No, podemos votar. Pero creer que estamos decidiendo algo es una ilusión. Hay que mejorar la democracia porque quizás lo que estamos llamando democracia no es tal. Quizás solo es una porquería que no estamos sometiendo a análisis simplemente porque se define como democracia y porque solamente se define a nivel de democracia procedimental. Es decir, como entendemos simplificadamente y de manera tradicional lo que es la democracia. Parece obvio, pues, que deben establecerse unas normas que estén por encima de la propia democracia, para que la democracia no se transforme en tiranía. Por ejemplo, si la democracia viola los derechos humanos, no puede darse carta de naturaleza a esa votación. O dicho de otro modo, votar no es sinónimo de más democracia. Más democracia significa votar mejor, no votar más. O al menos no necesariamente. Es deseable hacer consultas más justas y que se rijan por determinadas reglas. Y eso resulta mucho más democrático que hacer consultas porque sí. En tal caso, deberíamos escoger una serie de ideas o de fundamentos que serían intocables, incluso intocables por la propia democracia. Pero estos fundamentos, y aquí viene la complejidad, deben ser escogidos también democráticamente, deben ser escogidos por los expertos, deben ser siempre intocables. ¿Bajo qué parámetros se pueden tocar, modificar, matizar? Muchas de estas preguntas ni siquiera tienen una respuesta correcta, sino que se basan en líneas arbitrariamente acondicionadas en función del contexto social o del momento histórico, como la línea que determina la mayoría de edad para prestar consentimiento sexual o la que define la legalidad del aborto. Por otro lado, la democracia basa su propia definición en el poder de las mayorías, pero hay muchas minorías que se ven acosadas porque muchas injusticias no se perciben como tal si no pertenecen a dicha minoría. Por ejemplo, el sexismo no adolece de este problema porque hay casi tantas mujeres como hombres. Pero ¿qué sucede con los tartamudos o con los daltónicos o incluso con las personas que son muy feas? En el debate público se habla de minorías generalmente grandes o que están de moda por alguna razón, pero se olvida sistemáticamente el millón de subgrupos de minorías que jamás ven representados sus intereses en el debate público. Los obesos están menos discriminados que los afroamericanos en el mundo actual y en todos los momentos y todas las circunstancias. Son preguntas importantes que deberíamos formularnos. Pero la cuestión es que esta clase de preguntas ni siquiera salen a colación. Por ello, una sociedad democrática no solo es una sociedad donde la gente puede ir a votar y puede introducir su papeleta, ni siquiera es una sociedad donde se tiene más en cuenta el 51% de la población frente al 49% restante. Una sociedad más democrática es la que proporciona una vía para que los individuos y los grupos puedan hacer nuevas reclamaciones de justicia con independencia de su tamaño o de su relevancia social. Tal y como señala Jonathan Haidt en La transformación de la mente moderna, una sociedad democrática abierta considera esas reclamaciones, las debate y después actúa sobre ellas, que combinan argumentos convincentes con una presión política eficaz. El resultado puede ser una nueva ley respaldada por nuevas normas ampliamente compartidas, como ocurrió con la lucha por los derechos civiles de los años 70. La democracia, de hecho, es una idea tan compleja
que ni siquiera la podemos valorar en cuanto a su practicidad, en cuanto a sus resultados. A veces incluso la democracia puede ser negativa para una sociedad y quizás, a pesar de ello, no deberíamos dejar de apoyarla. Por ejemplo, la democracia no está asociada necesariamente con el crecimiento económico. Los países menos democráticos, por ejemplo, son los que actualmente están creciendo más rápido en el ámbito de la sanidad y la economía. La democracia liberal es la mejor forma de gobernar un país, en efecto, pero de ello no debe deducirse que, por ser la mejor, sea la más propicia para obtener toda clase de beneficios. La democracia aporta justicia, vale. La democracia es una buena postura moral, vale, pero no es siempre una postura óptima a nivel pragmático. La democracia, pues, no necesariamente aportará mejoras sanitarias, crecimiento económico o incluso la paz. Ni siquiera la democracia es una condición sine qua non para alimentar estos factores. Al menos es lo que indican los datos, tal y como explica Hans Rosling en su libro Factfulness. La mayoría de países que experimentan grandes avances económicos y sociales no son democracias. Corea del Sur pasó del nivel 1 al 3 más rápido que cualquier otro país de la historia, sin encontrar petróleo, siendo en todo momento una dictadura militar. De los 10 países con más rápido crecimiento en 2016, 9 de ellos presentaban una baja calificación democrática. Vale, dirás, la economía tampoco me parece muy importante. Lo importante es la democracia, ¿vale? ¿Te parecen más importantes cuestiones sociales? Vamos a ella. Aquí viene lo gordo. Cuanto más democracia hay, más estúpidas son las propuestas políticas. We need to build a wall. En un primer momento podríamos pensar sencillamente que la gente tiene los políticos que se merece. Es una frase bastante repetida, de hecho. Pero en realidad, la mayoría de países democráticos actualmente están mejor educados que en el pasado. Y ya no digamos que en el siglo XIX. Sin embargo, la retórica política no ha dejado de disminuir con las décadas. Con la retórica política me refiero a las propuestas de los políticos, a cómo son sus apariciones públicas, a cómo argumentan políticamente sus propuestas y cuán populistas son. Tal y como dice Derek Thompson en su libro Creadores de Hits, la mayor simplicidad de la retórica política en realidad es una señal de que los discursos políticos pretenden llegar a un público más amplio, así que están emulando otras formas populistas de entretenimiento masivo como la música. En realidad, si lo analizamos desde determinado punto de vista, lo que aquí está pasando es que los políticos son más simples a medida que se amplía la democracia. Es decir, más personas de diferentes estatus sociales y económicos pueden acceder al voto. Tradicionalmente, el político se dirigía a hombres como ellos, hombres alfabetos, educados, cultos, incluso hombres poderosos, pero progresivamente el político ha tenido que ir asumiendo que se está dirigiendo también a otras clases sociales no necesariamente tan cultas. Y ya sabéis lo que eso pasa, por ejemplo, en el cine. No hay más que mirar el último éxito, el último blockbuster, con grandes efectos especiales, que está concebido para que guste a los niños, pero también para que guste a sus padres y también para que guste a las abuelas y bueno, a todo el mundo. Lo que lo convierte en una especie de papilla digerible. Y eso es la política, un blockbuster. Por eso el descenso en la retórica de la política coincide con puntos donde la democracia justamente se amplió en países como en Estados Unidos, sobre todo alrededor de 1920. La 17ª enmienda que permite la elección directa de senadores, por ejemplo, el movimiento para hacer obligatoria la educación pública, la 19ª enmienda que otorga a las mujeres el derecho a voto y finalmente la propagación de la radio, que hacía llegar más fácilmente los discursos a toda clase de gente. Es decir, de repente el político ya no estaba hablando a un grupo muy concreto de personas, sino que sus ondas hercianas se estaban propagando por todo el país y eso requería una manera de hablar muy distinta. Corolario. La retórica política simple no socavó la democracia estadounidense. El crecimiento de la democracia estadounidense fue lo que simplificó la política.
Vale, sí, el despotismo ilustrado es un concepto que a todos nos horroriza, no cabe duda. Pero igualmente parece terrorífico que nuestro futuro esté en manos de caprichos cognitivos, de inercias culturales y de millones de personas incultas que ni siquiera leen, estudian y verifican los contenidos de los programas electorales que respaldan. La democracia es deseable, por supuesto, pero no es un milagro ni la solución a todos los problemas. Incluso puede ser una fuente continua de problemas que no habíamos previsto. El populismo, sin duda, es uno de ellos. De hecho, los factores que propician que un país ofrezca mejores condiciones de vida materiales a sus ciudadanos son tantos y están tan imbricados de formas tan complejas que, por esa razón, ninguna magnitud única es capaz de explicar nada. Ni el PIB per cápita, ni la mortalidad infantil, como en Cuba, ni la libertad individual, como en Estados Unidos, ni siquiera la democracia. En otras palabras, no hay medidas estrella para lograr la prosperidad de un pueblo. Se requiere un gobierno, sí, pero un gobierno no puede solucionar todos los problemas. Ni el sector privado ni el público son siempre la respuesta. Todo depende del contexto. Hay que tomar decisiones caso por caso. Qué lío, ¿verdad? ¿La democracia es buena o mala? A ver, que ya me aclare. Pues depende del momento, depende de cómo la apliques y sobre todo depende de si te refieres a la idea de democracia o al procedimiento de la democracia. Esto es así porque la democracia, como en general todas las ideas de la política y también de la economía, son lo más parecido a sistemas dinámicos no lineales, tal y como lo es, por ejemplo, el tiempo meteorológico. La más mínima variación en las condiciones iniciales provoca cambios caóticos, impredecibles. Es decir, que en política y en economía, cada vez que analizamos algo, las soluciones para resolver ese algo serán diferentes. Raramente serán siempre las mismas soluciones. Es poco probable que las ciencias sociales en general produzcan fórmulas claras e inmutables como sucede en física. Es raro que aparezca un E igual a mc al cuadrado. De hecho, si alguien os anuncia fórmulas claras e inmutables, hay que desconfiar de sus propuestas. Si hace mal tiempo y llueve, hay que sacar el paraguas. Pero el paraguas no sirve de nada si el mal tiempo es una ventisca o es pues una bajada de la temperatura. Así que cada vez que abordemos un sistema dinámico no lineal, necesitamos una solución adaptativa. Es decir, lo menos parecido a fórmulas fijas y argilosas del tipo ideología de derechas, ideología de izquierdas, libertarismo, anarquismo, socialismo, máxime si tenemos en cuenta que el tiempo meteorológico puede cambiar varias veces al día. You know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million.